Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos a un tiempo más que vamos a tener acá, meditando y estudiando la hermosa y poderosa palabra del Señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde usted se encuentre. Pero igual esta palabra va a llegar. Y tenemos que esforzarnos por acercarnos al Señor, por conocer su voluntad, ese proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Tú no naciste por casualidad, tú naciste marcado con un propósito. Y nadie es feliz en la vida a menos que cumpla el propósito por la cual Dios permitió que naciera en esta tierra. Debemos vivir para cumplir el propósito y debemos morir cumpliendo el propósito para poder tener galardones en el cielo y que nos puedan decir: bien, buen siervo y fiel. Eso es una palabra maravillosa. Quiero en esta oportunidad que leamos en el libro de Oseas, capítulo 4, versículos 1 al 7, y leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, porque yo cambiaré, óigame, también yo cambiaré su honra en afrenta. Que el Señor añada bendición, salud, honra, paz, gloria, provisión, fe, esperanza, prosperidad a su palabra. Yo tengo el tema de hoy y lo he intitulado Las consecuencias de la deslealtad. En la antigua administración del reino, Antiguo Testamento, el pueblo de Israel lucha por mantener su devoción, su lealtad a Dios y vivir ceñidos a sus preceptos, mandamientos, decretos, estatutos que Dios le ordenó, para que por esos mandamientos y aquellas máximas divinas ellos pudieran haber sido bendecidos, podían vivir tranquilos delante de Dios, y sus enemigos iban a estar postrados delante del pueblo de Israel, por supuesto. Pero eso era como una condición, cumplir fielmente la palabra de Dios. Por eso Deuteronomio 28 comienza diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para obedecer sus decretos, estatutos, mandamientos,
que yo te prescribo hoy, y aquí que todas estas bendiciones te alcanzarán. Incluso, para entrar en el tema, hubo en el Antiguo Testamento, en la historia y en la antigüedad, de hombres y mujeres que se esforzaron por ser leales a Dios. Ellos probaron a Dios su amor, su lealtad, su devoción al Señor. Y aún en las situaciones más extremas que tuvieron que vivir en sus vidas, con esa fidelidad que ellos probaron a Dios aún en los momentos en que humanamente se podía creer que hay un Dios que los ama. Ese testimonio nos abrió un camino asfaltado de un ejemplo de fe, de lealtad, de temor a Dios, de amor al Señor. Y nos anima ese testimonio de cada uno de ellos para seguir nuestro camino, para seguir su ejemplo y para cumplir todo el consejo de Dios, porque solo amando hacer la voluntad de Dios, nosotros podemos terminar nuestras carreras de pie, firmes, y así poder estar listos para recibir ese galardón, esa corona de vida que nos dará el juez justo en aquel día. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, eso lo dijo Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Qué tremenda convicción que tenía el apóstol Pablo. Y él sabía que ese sufrimiento no era en vano, que ese sufrimiento le daba crédito, le sumaba valores, le sumaba dignidad ante Dios, que esos sufrimientos, persecuciones por causa de la verdad, le hacía ser bienaventurado en la tierra. Entonces, es muy importante que tú entiendas, Pablo también lo dijo, que todas las cosas nos ayudan a bien, a todos aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Las Escrituras nos dan un registro de muchos de esos gigantes de la fe, que con sus testimonios hoy nos dan una palmada, nos empujan en ánimo para brillar con la fidelidad a Dios en medio de un mundo traicionero, desleal, donde la fe no existe, donde el amor genuino no se ve por ningún lado. Este es un mundo traicionero, desleal. Entre esos hombres vemos a Daniel, un joven que fue llevado en cautividad a Babilonia y ahí brilló. Dice que no se halló ningún vicio ni falta en lo que él hacía como administrador, como un hombre que administraba un bien público en Babilonia, igual que sus tres amigos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron al horno, pero de allí fueron rescatados porque Dios quiere que los hombres leales vivan. Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, óigame, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Y qué de Noé? Noé dice que fue hallado justo, temeroso en aquella generación pervertida, corrompida, tanto que el Señor se arrepintió de haberlos creado y los acabó. Y Noé, con su fidelidad, con su fe, tuvo que aguantarse la burla de aquellos que quizás lo llamaban loco
porque estaba construyendo una barca para escapar de un diluvio cuando ni siquiera había llovido, porque la lluvia no existía para aquellos tiempos. Dice la Biblia que un vapor subía y regaba la tierra, la capa vegetal, la geoesfera. Y no solamente él se salvó, sino su familia. Mire lo que produce la fidelidad. La fidelidad hace que la gracia de Dios se extienda hacia toda tu prole, tu familia. José en Egipto, él probó ser fiel a Dios. Prefirió huir y salir desnudo, pero huir con su conciencia limpia delante de Dios, y pagó un precio por ser leal. Fue probada su fe allí. Sin embargo, Dios lo exaltó, porque dice la Biblia que en nuestra justicia Dios la hará resplandecer como el mediodía. ¿Y qué de Pablo? Pablo nunca vendió ese llamado que recibió en el camino de Damasco, y aún dentro de la casa donde él entró, en la calle derecha de Damasco. Allí, después que cayeron sus escamas de la religiosidad, del legalismo, del extremismo, Dios envió a Micaías. Y él no quería ir porque él dijo: Señor, pero si yo he oído las maldades que este hombre le ha hecho a tu iglesia. Y Jesús le dijo: ve, porque instrumento es en mis manos, y le voy a mostrar a él cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo quisiera que todas estas personas, no por condenación, sino por bendición, que condenan a uno, que persiguen a uno porque predica conforme a la verdad, porque no bailamos el mismo mambo que está bailando la apostasía, que nos mantenemos ceñidos a la sana doctrina y que no vamos a cambiar, porque la palabra no cambia, la palabra es inmutable, la palabra no puede tener ningún tipo de enmienda, tampoco es interpretada privadamente por nadie. La misma palabra es su propio intérprete. Quisiera que ellos, así como Pablo, que fue un perseguidor, ahora sean perseguidos por causa del evangelio. Esa gente que se burla de uno, que nos llama hasta arcaicos, por ser instrumento en las manos del Señor, por decir cosas que no son cosas de nuestra imaginación, son las cosas que están escritas aquí en este libro. Y si yo predico la palabra y usted no cree esto, el problema no es de Dios, el problema no es del Espíritu Santo, el problema no es de los que escribieron esta palabra inspirado por el Espíritu del Señor, el problema es suyo. El problema es suyo. Por eso es que Dios le dijo a Ezequiel: anda, háblales, porque son casas rebeldes. Oigan o dejen de oír, pero háblales. Pablo fue fiel. Y Dios, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. ¿Y qué de Jesús? Nuestro mayor ejemplo. Dice que fue obediente, fue fiel. Por eso la Biblia lo llama en Apocalipsis el fiel y verdadero, porque Él es fiel, Él es Dios. Fidelidad es lealtad extrema. Una persona fiel jamás lo tocará el virus de la traición. Nunca va a traicionar, porque tiene la naturaleza impresa en su espíritu. Esa que insufló Dios cuando nos creó, y el Espíritu Santo cuando creó esa nueva criatura dentro de nosotros por el nuevo nacimiento. Jesús, nuestro mayor ejemplo,
El Señor lo dijo, ejemplo os he dado. Y es verdad que nos dio el ejemplo más grande. Nadie nos podrá dar nunca un ejemplo como nos dio el Señor. A mediados del siglo VII antes de Cristo, hubo un tiempo glorioso de prosperidad muy grande en Israel, pero hubo un problema. Ellos dejaron su lealtad a Jehová. A Dios no se puede olvidar, ni desplazar, ni hacer a un lado en medio de nuestra prosperidad. Osea capítulo 9, versículo 15 dice, por la perseverancia de sus obras, por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. Mire cómo habla Dios. Por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. ¿Cuál era en qué estribaba la infidelidad y el reclamo de Dios con esa sentencia de que los iba a echar de su casa, que no los iba a amar más? Porque adoraron a dioses extraños, porque provocaron a ira al Dios de Israel, al Dios de sus padres, el Dios que los sacó con mano poderosa y brazo glorioso de tierra de esclavitud. Ellos adoraron dioses extraños. Número 25, versículo 2 dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y mire cómo dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Había un caos, había un quiebre de la vida espiritual. Había una crisis moral y espiritual en Israel. Parecía que todo estaba perdido. Pero gloria a Dios por el Señor. Durante ese tiempo de apostasía, de oscuridad, de caída de la fe, Dios levanta para volver a Israel, a la lealtad a su Dios, a un profeta llamado Oseas. Oseas significa salvación. Y es el mismo nombre Yeshua, o Yeshua, que es Salvador. Este profeta de Israel, por orden de Dios, Dios lo envía y le ordena casarse con una mujer fornicaria. No fue que él quiso, fue porque Dios lo movió, le ordenó y tuvo hijos con esa mujer fornicaria. El nombre de la mujer era Gomer, o Gomer, que significa completo, significa acabar, significa calor. Óyeme, este significado, tres significados de este nombre nos hablan hoy muy claro. Número uno, Gomer significa completo. Completo es algo que dice, bueno, no necesito a nadie, no necesito ni a Dios. Como dijo aquella iglesia de Apocalipsis, yo soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Dios le dijo, tú eres una miserable, pobre, desventurada, ciega y desnuda. Completo habla de arrogancia. Personas que creen que están sobradas. Él se casó con una mujer soberbia. La soberbia es una de las cosas que están brillando. La gente no reconoce el pecado. El mundo no ha reconocido el caos que hay, que es por consecuencia del pecado, por no doblar el brazo. Lo segundo que significa Gomer es acabar.
como queriendo decir, yo termino mi trabajo, no necesito la ayuda de Dios. Y también significa calor, pero es un calor que no lo produce la presencia del fuego del Espíritu Santo, sino que son sus propios generadores de calor y de temperatura. Tenemos que tener cuidado con cuál es la temperatura, cuál es la fuente energética de nuestro calor. Tenemos que constantemente chequear nuestra temperatura. Nosotros no somos termómetros. El termómetro mide la temperatura. Nosotros somos termostatos que mantienen la temperatura. Es diferente. Tú tienes que chequear tu temperatura, la temperatura de tu familia, la temperatura de tu ministerio, de tu hogar, de lo que tú amas. El mundo está frío a la palabra, no reaccionan al llamado de Dios, miran, oyen con frivolidad el amor de Dios, su advertencia y su consejo de volverse a Él. Hay frivolidad, se volvieron témpanos de hielo. Y un témpano, una persona que es un témpano de hielo, una persona fría. Porque ni frío ni tibio, los dos se van al infierno. Yo prefiero ser frío que tibio, te va para el infierno también. Igualito. Una persona fría en el camino te destruye. Mira lo que pasó con el Titanic, un transatlántico nuclear. El primero, pasando la primera década del 1900. ¿Sabe que del siglo XIX, sabe qué pasó? Iba muy orondo, iba así como comer, completo, sobrado. Esto nadie lo hunde, nadie hunde este barco. ¿Sabe qué? Se estrelló contra una montaña de hielo y hoy en día yace bajo el mar como testimonio de que allí están los restos de aquellos que se levantaron y le faltaron el respeto a Dios. Pero lo que quiero volver al tema, ¿qué lo derribó? ¿Qué lo hundió? Una montaña de hielo. Cuando tú ves que alguien es un iceberg, aléjate, porque pueda que te hunda tu barca, tu embarcación, tu familia, tu ministerio puede hundirse si llegas a tener un choque con este tipo de gente. Hay gente que son una montaña de hielo, están allí a la espera que tú te le acerques para imprimirte, tú sabes, su frío, su frivolidad, y tú terminas hundido, te desanima. No, hermano. Por cada montaña de hielo, hay montañas como el monte de Sinaí, sacudidos, movidos con el humo, con el fuego de Dios. Todo depende en qué montaña tú estás. Jesús se subió al monte de los olivos a orar. Moisés subió al monte de Sinaí a recibir la ley y a mirar a Dios cara a cara. Elías subió al Carmelo, el monte Carmelo, a demostrarle a Israel y al mundo que Jehová es Dios. En el cielo y en la tierra cayó el fuego y ahí destruyó a los enemigos de Israel. ¿Entiende? Moisés también subió a un monte a subir las manos en intercesión, y su intercesión hizo que su pueblo Israel venciera a sus enemigos cananeos. Entonces tienes que entender que lo que estoy hablando yo es por la palabra. Ahora, esa deslealtad de la que se quejó Dios, vamos a decirlo
si Dios me permite usar ese término, delante a Oseas capítulo 9, versículo 15. Todos sus príncipes son desleales. ¿Qué deslealtad? Es traición. Esa deslealtad de Israel tuvo 3 consecuencias terribles, trágicas. La primera consecuencia de esa lealtad fue la pérdida de respeto por parte de otros. Oseas capítulo 4, versículo 7 dice: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Oiga esto. Ellos prosperaron, pero en medio de su prosperidad olvidaron, le dieron la espalda, fueron desleales, traicionaron al Dios que lo prosperó, al pueblo. Oseas 13:6 dice: en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Mira cómo dice: en sus pastos se saciaron y repletos, llenos, hartos, su corazón se ensoberbeció. Por esa causa se olvidaron de Dios. Eso lo dice la Biblia, no yo. Ellos crecieron en medio de esa prosperidad, crecieron en número, pero no crecieron en el espíritu. Jeremías capítulo 12, versículo 2 dice: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Ellos hablaban de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Porque ellos crecieron en medio de la prosperidad. Ellos se olvidaron de crecer en el espíritu. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad no se cuenta en dinero, ni en bienes, ni en propiedades, ni en apariencia, ni en marca de ropa, ni de vehículo. No. La prosperidad se mide en lealtad, en amor a Dios, en temor a Dios, en sujeción y en vivir su palabra santa. Entonces, muy importante, que es bueno que crezcamos, porque Juan lo dijo a él, a Jesús, le conviene crecer. Nosotros, nos conviene crecer a nosotros hoy. Pero crecer no solo en número, crecer también en experiencia con Dios, en santidad, en pureza, crecer en el espíritu. Porque hay gente que dice: no, Dios pide cantidad, no calidad, no cantidad. Ese versículo lo usan como un comodín para justificar su fracaso, su ruina espiritual. Porque cuando hay calidad, la calidad produce cantidad. Cuando tú haces el mejor pan de la ciudad, tú vas a vender más panes que cualquier otro panadero en tu ciudad. Y van a venir hasta de lejos, como venía la gente de lejos, a encontrarse con Juan en Betábara, a la orilla del Jordán, en el desierto, para oír el mensaje y para ser bautizados. Como venían gente de Siria y de otras naciones a buscar a Jesucristo. Como vino aquella mujer, esa reina de Arabia Saudita, la reina de Sabá, a oír y a ver la gloria y la sabiduría de Salomón. Así que no te engañes. La calidad produce cantidad. Tenemos que crecer. Hay una cosa que el diablo le aterra, que el pueblo crezca. Por eso quiere dividirnos, fraccionarnos. Si nos dividimos, no tenemos
vida delante de Dios. Entonces, ellos no adoraron a Dios, no supieron adorar a Dios en medio de su crecimiento físico, en su crecimiento económico. Tenían paz en sus fronteras, pero no supieron adorar, no adoraron a Dios. Jeremías 22:21 dice: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, Dios hablándole a Israel, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Muchas veces nosotros criticamos a Israel. Criticamos a Israel porque está llena de infidelidades, de rebeldía, de deslealtad, falta de temor a Dios, se rebelaban contra Dios. Es que muchas veces no entendemos que los ciclos de Israel son semejantes a los ciclos de la iglesia. Los ciclos se repiten. Y como Israel hoy, Dios nos bendice, nos prospera, nos ayuda, nos sana. Y volvemos otra vez atrás. Y somos como Israel, rebeldes, contumaces, soberbios. Tenemos que volvernos a la lealtad. Tenemos que volvernos a ese principio de obediencia, de sujeción y de temor al Señor. Esa es la primera consecuencia. Ya nadie lo respetaba. Cuando tú te caes, todo el respeto se acabó. La gente nunca te va a respetar. Yo conozco personas que cuando están bien, entre comillas, con Dios, condenan al mundo y a todo el mundo lo manda para el infierno. Cuando se caen, entonces andan enamorando mujeres y después se reconcilia, entonces ya la gente no cree. Por eso es el problema, que por causa nuestra, de esos malos testimonios, el nombre de Dios es blasfemado entre los impíos. Vamos a la segunda consecuencia. La pérdida de los hijos. Lo segundo que trajo la deslealtad a Dios por parte de Israel, la segunda consecuencia fue que también perdieron sus hijos. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando yo hablo de conocimiento, no estoy hablando de letra, del conocimiento secular, porque estamos en un tiempo de una expansión y una explotación de la tecnología. No estoy hablando de eso, estoy hablando de conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Mi pueblo fue destruido. Mira lo que dice. Destruido. Acabado. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de la destrucción? Porque le faltó el conocimiento. Conocimiento de Dios. Una de las cosas que Dios pide es conocerlo. Buscarlo en espíritu y en verdad. Por cuanto desechaste el conocimiento. Desechar significa echar algo de uno porque no lo necesitamos. Desecho es basura. Usted desecha lo que no sirve. Y si hay gente que piensa que conocer a Dios, buscar a Dios, es una pérdida de tiempo, está desechando el fundamento más glorioso de nuestra fe. Porque la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Desechar significa echar a un lado, tenerlo por basura, por nada. Mira cómo dice: yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, no solamente perdieron el respeto por parte de otros, sino que también perdieron a sus propios hijos.
Esto fue lo que le pasó al profeta Elí, al sacerdote Elí. Perdió a sus hijos dentro del mismo templo. Los perdió. ¿Y sabe qué pasó con los dos hijos de Elí? Ofni y Fines murieron en batalla. ¿Por qué? Porque la infidelidad de los padres condena a los hijos a la muerte. Cualquiera diría, pero es que la Biblia dice que los padres no pagarán por los hijos ni los hijos por los padres. Pero la Biblia dice que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Alabado sea el Señor, alabado sea Cristo. Ahora, aquí hay algo. Un corazón dividido, un corazón desleal, ingrato, infiel, que hace que el corazón sea dividido, va a producir un hogar dividido. Mateo 12:25 dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mira, hay gente que no debería ni siquiera estar frente a un ministerio por el bochorno, por el mal testimonio que están dando sus hijos, sus hijas, su familia. Los que están haciendo una afrenta a Dios delante del mundo. Y hay gente que son una bendición para el mundo. Hay gente de Dios que son una bendición para el mundo, pero hay gente que son una maldición para el mundo. Que por culpa de ellos son como esa montaña de hielo. El que quiere venir a Dios se consigue con estos testimonios y se caen. Y muchos se van a ir al infierno por culpa de ellos. Mira, hay gente tan corrompida en las mismas congregaciones que ni los diezmos ni las ofrendas se le deberían recibir por lo corrompidos que están, por lo sucios que viven, sin moral. Simón Bolívar dice, llamarse jefe para no serlo es el colmo de la miseria. Gloria a Dios. Entonces, un corazón dividido produce hogares divididos, divisiones en su casa, su vida. Un corazón desleal no puede esperar que haya lealtad en sus hijos. Abraham fue desleal, primeramente a Dios y a su esposa, porque la negó. No, ella no es mi esposa. Y se guardó el aro en el bolsillo. ¿Y sabe qué pasó? Lo avergonzaron. Lo avergonzó un faraón y un rey de un pueblo filisteo. Porque llega el momento, para vergüenza de ellos mismos, que los mismos inconversos lo van a confrontar. Y le van a decir, ¿por qué tú hablas así? ¿Por qué tú haces así? Ya que no quieren oír el consejo de Dios, bueno, oigan las piedras hablándoles. ¿Y sabe qué pasó con él? Fue desleal con su esposa, con aquella vieja que le dio toda su vida. Tenemos que aprender a ser leales, a valorar lo que está siempre a nuestro alrededor, en las buenas y en las malas. ¿Y qué hizo su hijo Isaac? Hizo exactamente lo mismo. Repitió el mismo patrón de conducta de deslealtad, de infidelidad a su esposa. También la negó. Porque parece que la cobardía se hereda. Yo no quiero cobardes al lado mío. Un cobarde en una batalla se convierte en tu enemigo. Con su tembladera te pega un tiro a ti mismo. Porque estás temblando.
que no es tiempo de llorones. No estamos en tiempo de blandengue. Estamos en tiempo, hermanos, de levantarnos en el nombre de Jesús. Si vamos a morir con el fusil en la mano. Pero hay que morir con un pañuelo secándose las lágrimas. O sea, bobo, acoge el fusil, tiene un armamento, aquí tiene la palabra de Dios. Persigue al diablo, clávale la espada hasta la empuñadura, hasta los tuétanos de los huesos. Que el que tiene que huir es el diablo, no tú. ¿Sabe algo, hermano? Hermana. Ahora, yo quiero aclarar algo. Yo como padre, yo crío a mis hijos bajo el temor de Dios. Pero después ellos crecen y se alejan de Dios y se vuelven el diablo. Bueno, yo cumplí delante de Dios y cumplí con la palabra y mi conciencia está limpia. Solo me queda esperar en Dios y en su promesa. Y la Biblia dice que si instruimos a nuestros hijos en la carrera del Señor, aun cuando fueren viejos, no se van a apartar del Señor. Ya no es culpa mía. Tampoco podemos permitir ni tolerar pecados en el hogar. Porque si toleramos pecados en el hogar, le estamos abriendo la puerta al diablo. No podemos ser chicharrones de dos pailas. No podemos estar con Dios y con el diablo. Tenemos que definirnos. ¿Por qué? Porque la fuerza más destructiva, más destructora en un hogar cristiano es la falta de lealtad, la falta de testimonio, la falta de firmezas en los padres. Hay muchos padres que solamente buscan beneficio, prestigio, dinero, fama, y así se les va la vida. Y en eso perdieron a sus hijos. Trabajando tanto y no le dedican tiempo a sus hijos, que trabajando para que no le faltara nada a los hijos, que no es malo, pero al final se encontraron que ya los hijos no están. Ahora le faltan los hijos. Y crecieron y no le dedicaron tiempo. Conversaciones de personas, amigos, papá, hijo, mamá, hija, abrazarlos, besarlos, sentárselos en las piernas, a la esposa y besarlos, darle muchos besos de verdad y decirle que ellos valen más que todo lo que han tenido, que el ministerio, que cualquier cosa, vale más que las estrellas del cielo juntas. ¿Por qué? Porque esto que yo hago lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede predicar. Pero lo que yo tengo que hacer en mi casa, cualquiera no lo puede hacer. Tengo que hacerlo soy yo. Tengo que ser el sacerdote de mi casa, el mayordomo de mi casa, el consejero de mi casa. Tengo que ser el que discipline mi casa. Tengo que ser el consolador de mi casa. Ojalá que alguien me esté oyendo y me esté viendo. Es un consejo para ti. No dejes que tus hijos se pierdan. No dejes que te lo arrebate el diablo. Retoma la fidelidad a Dios. Y aunque te tenga que echar al mundo de enemigo, la familia también de enemiga. Cuando tienes que corregir a tus hijos, no aceptes que nadie se meta. Porque tú vas a dar cuenta por tus hijos. Bendita sea la gloria de Dios. Tito capítulo 3, versículo 8. Yo voy a Roma Kaishwa. Kinamako. Serangush Kaimalingariagua. Di Kamashoa. Dios quiere que el pueblo oiga hoy este mensaje. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza. Mira cómo dice, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Son buenas y útiles a los hombres. Así que
No pierdas tus hijos. Hay gente, padres, que piden oración. Mucha gente me pide oración y yo oro por mucha gente. Pero hay gente que me han dicho a mi hermano, quiero que me ayude, mi hijo esto, mi hijo aquella, mi hija aquel, no obedecen, son rebeldes. Pero ellos mismos, los mismos padres, son los principales desobedientes. Los mismos padres no obedecen, no oran, no leen la Biblia, no buscan a Dios, no se santifican. Dios les ha ordenado cosas y hasta hoy no las ha cumplido y quieren que los hijos sean obedientes. Un padre desobediente, una madre desobediente, un ministro desobediente está abonando un terreno para que sus hijos crezcan en el mal ejemplo de la desobediencia. Y no crea que se van a salir con las suyas. Porque la Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. ¿Por qué son hijos de desobediencia? Porque sus padres son desobedientes. Porque si hay hijos desobedientes es porque hay padres desobedientes. Ahora hay excepciones donde los hijos son desobedientes porque les da la gana. Porque no quieren sujetarse y someterse. En mi casa hay una ley, hay un gobierno, y el que no le guste mi gobierno, que se asile. Y todo el que esté bajo mi techo tiene que sujetarse a Dios y a mí y a la palabra de Dios, sino que se vaya. Y en mi casa no quiero nadie que venga a perturbar. No quiero nada. Mi casa, mi hogar es un aposento alto. Mi casa es un lugar santísimo donde yo entro ahí y yo mantengo esto como un santuario para el Señor. Entonces tiene que tener cuidado. Vamos con la tercera consecuencia. La pérdida de poder en el ministerio por causa de la deslealtad. Perdieron también el poder para ministrar, el poder en el ministerio. Caramba. Osea 4:16 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Mire con quién es esto. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra por el pecado. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mira cómo dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Vea. Israel no tenía ya poder para ministrar como sacerdotes. ¿Por qué? Por rechazar el conocimiento de Dios, por no mantenerse fieles al Señor. Israel, estoy hablando de Israel como pueblo entero, era el sacerdote de Jehová, ese sacerdote desconocido, pero era el sacerdote. No existía, desde el principio no existía templo, no existía tabernáculo, nada de eso, no existía sinagoga. Era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un sacerdote al mundo de aquellos tiempos. Él era el sacerdote que tenía que ministrar la palabra de Dios y el conocimiento de Dios a las naciones cananeas paganas, corruptas, pero no lo hicieron, se corrompieron, se hicieron unos con ellos. Fueron detrás de los Baales, se corrompieron, sus hijas se emparentaron con los paganos, las hijas de ellos se calentaron en la hoguera del paganismo con impíos, con incircuncisos de corazón y de alma. Entonces, por rechazar el conocimiento de Dios, ellos fallaron como sacerdotes en la antigüedad, porque para ser sacerdotes hay que ser fiel. La Biblia lo dice Pablo respecto a los requisitos del obispado. Tiene que ser fiel, no pendenciero, no dado al vino,
no amador de ganancias deshonestas, marido de una sola mujer, que mantenga a sus hijos en sujeción a Dios, en toda piedad y temor. Es el sacerdote verdadero. Porque si yo no soy fiel a Dios, no puedo ser fiel a mi familia. Y si yo no soy fiel a Dios, no tengo testimonio. Mira, si tú no tienes testimonio, tu ministerio no vale un chavo prieto. Nada, no vale nada. Eres un címbalo que retiñe y un metal que resuena. Entonces, el cristiano que se doblega ante estos dioses modernos de esta época, pagana, trágica, peligrosa, mortal, que estamos viviendo, pierde el poder para servir a Dios. ¿Por qué? Porque pierde el conocimiento de Dios. La Biblia dice en Isaías que la tierra será llena del conocimiento de Dios. ¿Quiénes son los que están llamados a llevar conocimiento de Dios a la tierra? Nosotros, hermanos, tú y yo. ¿Sabes? Eliseo pasaba todo el tiempo por el pueblo de Sunem. Y había una mujer, la sunamita, ella lo veía pasar. No llevaba Biblia, no tenía un megáfono, no estaba perifoneando. No, simplemente pasaba. Y ella lo observaba. El mundo te está observando, la gente te está observando y a mí me está observando. Y sabe, fue y le dijo al esposo, mira, por ahí ese hombre que pasa todo el tiempo, por ahí no sé quién es, pero yo sé que es un santo varón de Dios. ¿Cómo ella sabía que él era un santo varón de Dios? Porque el Espíritu da testimonio a la gente de que somos hijos de Dios. Y aunque nos toque vivir como Elías en el desierto solo, o meternos en una cueva a llorar y a reclamarle a Dios, no nos vamos a corromper con estos falsos profetas, con estos falsos ministros de hoy, que por cada uno hay miles buenos, verdaderos, leales, fieles a Dios. Pero la Biblia dice, Salomón dijo que un pecador destruye mucho bien. Uno puede hacer un edificio, pero por un mal testimonio, para esa gente se cayó todo. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Tenemos que llevar el conocimiento. Tenemos que llevar a Dios donde quiera vayamos. Inundar la tierra con la palabra del Señor. Los sacerdotes de aquellos tiempos, aquellos baales, que se sentaban a la mesa con Jezabel, una corrupta, una disoluta moral, y con un blandengue llamado Acá, porque Acá era el rey, tenía un trono, pero la que tenía la autoridad era la mujer. Cuando los hombres pierden la autoridad y las mujeres son las que gobiernan y los arrastran y los vuelven unos peleles, no tienen moral ni derecho para pararse en un altar a hablar de autoridad, de sujeción. ¿De qué van a hablar? El diablo se ríe. El diablo está moviéndose. Satanás está moviendo sus demonios, destruyendo, mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo. No nos podemos dar el lujo de perder el conocimiento de nuestro Dios. Yo oí un demonio, tenía la cabeza grande, estaba brincando por edificios, acompañado de legiones de demonios. Y este demonio dijo, the end has come. Lo dijo en inglés. Aprisa, el tiempo se ha acabado. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12.
¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido contra ellos con gran violencia e ira, porque le queda poco tiempo y él lo sabe. Los demonios lo saben. Parece que el que no sabe que le queda poco tiempo es la iglesia aquí. Abre los ojos. Abre tus ojos para que mires. Entonces la mujer le dijo a su esposo, porque ella no tomaba decisiones así. Yo conocí una mujer que estaba diciendo que el hombre es cabeza de la mujer. Y ella dijo, sí, pero yo soy el cuello, yo soy el que lo muevo. Mire, cuando una persona cae en ese espíritu jezabélico, yo no estoy hablando de ser un tirano, porque yo amo a mi esposa, y la respeto, y la cuido, y la valoro. Pero después de Dios, yo, y después ella. Y lo que yo voy a hacer, lo consulto, y entre los dos oramos y Dios nos da respuesta. Pero ese es el problema. Ese es el problema, mi hermano. Hay gente que se caen los pantalones. Si no tienes pantalones en tu casa, no puedes tener pantalones delante de un demonio que tiene millones de años destruyendo. Entonces, es así. Por eso los que son solteros tienen que tener cuidado. Tengan cuidado con quién se van a emparentar, porque tu destino, tu bendición o tu maldición depende con quién tú te estás ligando hoy. Y si tú tienes un novio, una novia que te está celando y te está amargando la vida, revisándote el teléfono, oliéndote la ropa, sacúdete. Sacude esa hija de Satanás, sacude hijo del diablo lejos fuera. Porque te van a amargar la vida. Porque si no te respeta a ese hombre que te pasa con una novia cerca, mañana cuando tú seas su esposa, te la va a pasar, pues hasta te la mete dentro de tu casa. Hasta lo van a llamar y tú vas a tener que atenderlo. Mira, te llama la otra. Dios te está hablando esto para que no te coja el catarro sin pañuelo. Huye ahora antes de tiempo. Es que me muero, no, hombre. Te va a doler, vas a llorar, vas a molerte, te va a dar fiebre, vómito, te va a dar de todo. Pero eso se te va a pasar y después te vas a reír y te va a dar la alegría y vas a decir, gracias Señor de lo que tú me libraste. No sabes de qué adúltero, fornicario, hijo del diablo, Dios te está librando de un maltratador que mañana te va a dar puño, te va a arrastrar. O vas a coger un sida por culpa de un bandido de esto. Igual esas mujeres celópatas, endemoniadas, que se parecen a la novia de Chucky, que parece la muñequita esa que llama Elvira, que le hace maldad a todos los animales. Hay mujeres así, endemoniadas, que no tienen paz. No tienen paz. Desde la mañana parece una ametralladora, peleando por todo, batuqueando la olla, haciendo de desastre. Peleonas. Dios te está librando de eso. Te está jugando la vida. Una mujer que peleaba y peleaba. Y era una mujer peleona. Y un día el esposo le dijo, ya, por favor, yo no quiero pelear contigo. Y la mujer lo agarró. ¿Quieres pelear? Es con otra, ¿verdad? Con otra, es que tú quieres pelear. ¿Quién es esa otra? Es terrible. Abre tus ojos. Pídele a Dios que te encamine. ¿Dónde está tu compañero, tu compañera? Porque el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. Al igual, el que haya esposo, un hombre de Dios. Que mi hija se case con quien quiera, pero que sea un hombre de Dios, que la ame, la respete. Que mi hijo se case con la que él se enamoró, porque yo no le voy a decir a mi hijo, a mía, con quién se va a casar. Yo tengo que orar para que Dios guíe y arregle las cosas, y si no es de Dios, sácalo, y si es de Dios, bueno, sigue confirmando, ayuda, eso. Dios mío, uno tiene que meterse a papá aquí, tiene que meterse a doctor, tiene que meterse a psicólogo aquí en el Evangelio. El mundo está en crisis, hermano. Está en crisis el mundo, pero nosotros estamos en Cristo, no en crisis. Y lo que le molesta al diablo es que cuando uno está más aporreado, que lo están moliendo más, es cuando saca la mano
por el molino. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el enemigo no quiere eso. La alabanza que más brilla y que sacude el cielo es aquella que va acompañada con lágrimas, con dolor en el corazón. Alabado sea Dios. No pierdas el poder para ministrar. Israel perdió ese poder de mantenerse como ministros sacerdotales en la antigüedad por su infidelidad. El conocimiento de Dios es importante. ¿Por qué? Porque te revela a Dios y eso va a hacer que tú le ames con todas las fuerzas de tu corazón y termines diciendo, como dijo Job, en su crisis, en su prueba, en su tribulación, dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Por lo tanto, ni lo alto ni lo bajo, ni demonio, ni principado, ni nadie me podrá apartar del amor de Dios. Conocí a Dios. Entonces tenemos que escapar de la deslealtad, porque podemos perder mucho más de lo que el diablo nos da. Del diablo no reciba nada, hermano. Hay dioses modernos de esta época. El Dios de la comodidad. En lugares donde solamente te están ofreciendo un estatus. Que se sientan bien la gente. Que no sean perturbados. Ese demonio de la comodidad. Hay gente que se incomoda cuando empiezas tú a hablar la palabra de Dios. El Dios del materialismo. Esa sed desmedida por el tener. El Dios del prestigio es donde se le hace un altar, un pedestal al ego. El doctor tal, el ingeniero tal, el abogado tal. Olvídese de eso. En la iglesia todos somos iguales. Y si a la congregación viene el presidente de la república a convertirse a Cristo, que venga. Pero tiene que sentarse en la silla, a oír doctrina, a aprender palabra de Dios, que se bautice, que dé testimonio. Si no, porque sea el presidente, porque sea el rico, porque sea el gerente del banco, no, hermano. No podemos hacer acepción de personas. Que esperen ahí, que crezcan, que aprendan. Y después si dan testimonio, bueno, para adelante. Yo conocí un cantante muy famoso mundialmente. Y este hombre se entregó al Señor, lo bautizó el Espíritu Santo en una campaña, hermano. Había lluvia y lo revolcó en barro. Porque era él y la familia, mira, era tremendo. Pero el hombre, como era un artista famoso, un cantante, ni siquiera lo doctrinaron, ni lo indujeron en la palabra, no le dieron una inducción básica del Evangelio. Sino que enseguida a cantar conciertos y conciertos y conciertos. Se cayó. Hoy día no tiene fundamento. Y habla aquí, pero no tiene fundamento, porque tiene que ser preparado. Jesús se dedicó 3 años y medio a enseñar a sus discípulos. Y se convirtieron en apóstoles y hoy tenemos la palabra que ellos llevaron con fidelidad hasta el fin. Yo estaba en Estados Unidos predicando. Eso fue por ahí en los años 90 y alguito. Y llegó un hombre con un estuche negro así, pero y me lo llevó y me dijo, quiero que ore por este instrumento, pastor. Yo era un muchacho. Y yo cogí eso, no sabía qué era esto. Cuando lo abrí era una flauta. Quiero que ore porque de aquí en adelante solamente tocaré la flauta para mi Dios. Y lo puse, yo no sé ni quién era. Y oré. Y después él me dijo, yo me llamo Fajardo, no sé qué Fajardo. Y una persona se me acercó y me dijo, ¿tú sabes quién es él? Él es una de las 2 flautas en cuanto a la música afrocaribeña
más famosas del mundo. Él y el de la Orquesta Aragón son los flautistas más reconocidos. Yo no sé quién era, pero en el camino tú te vas a conseguir gente importante, pero también he recogido gente del suelo. Hubo un hombre que él era un drogadicto, al extremo, era piedrero, consumía piedra, estaba flaco y de paso cogió sida. Yo no sabía que tenía sida, se estaba muriendo. Nadie lo quería levantar, nadie quería hacerse cargo de esa pobre criatura. Y vive Jehová, que estoy hablando en la palabra de Dios. Delante de la palabra y delante de su Espíritu Santo estoy hablando. Cogí un taxi, subí a ese muchacho, lo llevé al hospital. Lo llevé al hospital. No lo querían atender porque era un drogadicto. Hace años, más de 20 años. Y le dije, usted lo atienden, porque todo ser humano tiene derecho a la salud, a la vida. Usted lo atiende. Lo atendieron. La sangre no le salía. Tuvieron que ordeñarle la vena para sacarle una gotita de sangre. Dios sabe, estoy hablando verdad. Y después los médicos me dieron, ¿y ahora? ¿Y qué vamos a hacer con este hombre? Hay una medicina que comprarle. Yo se la compro. Yo se la compro. Y yo no estoy tocando trompeta, porque yo no sé, usted no sabe ni de qué estoy hablando, pero Dios sí sabe, estoy hablando verdad. Y Satanás también sabe que estoy hablando verdad. Bueno, le compré la medicina, lo dejaron allí. Yo le dije, mira mijo, me voy porque tengo que seguir predicando. Yo le entregué al Señor. ¿Sabe qué hicieron los médicos de esa gente? Lo sacaron al pasillo y lo acostaron en una banca de esa del hospital. Y allí, como él había sido un delincuente peligroso, pero Dios es Dios de misericordia. El policía lo insultó, le dijo, rata, aquí te vas a morir. Y él le dijo, no importa, si me muero, porque si me muero me voy con Jesús. ¿Y sabe una cosa? El policía se rió y se fue. Eso me lo contaron de testimonio. Y en lo que él se fue, el muchacho cerró los ojos y se fue con el Señor. Ese muchacho, tú y yo no podemos ser como el sacerdote o como el levita, pasar por delante de un necesitado y dejarlo ahí en esa crisis. Muchos de los que hoy, que hablaron tanta baba antes de esta pandemia, un poder, ahora están temblando en sus casas y apuesto que se asoman y alguien se cae herido por alguna cosa, un síntoma, se esconden. Yo salgo y le pongo las manos en el nombre de Jesús. Y tiene que sanar. Es el tiempo de que salgan los hombres y las mujeres fieles a Dios. Y después que pase esto, yo quiero verle la cara a todos estos aguados. Yo no estoy hablando de no cuidarse, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermano, que la gente, la misma iglesia está dentro de una paranoia colectiva, loca. No saben ni para dónde van a correr, tienen miedo, no te dan la mano, te saludan, miren, ni por teléfono te quieren saludar para que no se le pegue la cosa esta. El mal no te tocará. Y si tú andas en voluntad de Dios, menos. Entonces hay que destruir esos dioses modernos de hoy y hacerle un altar a Dios. Hay que derribar, hay que extirpar todo altar del diablo y ponerle un altar a nuestro Dios Todopoderoso. En Jueces capítulo 6, había un hombre llamado Gedeón, que fue llamado para liberar a Israel. Jueces capítulo 6, versículo 14 dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dios lo sacó del lagar para convertirlo en un libertador de su pueblo. Dios quiere que tú salgas hoy del lagar del miedo. Dios quiere que tú salgas del lagar del conformismo, del materialismo. No sé cuál sea tu lagar, sal de allí porque allí van a pasar los años, años van y años vienen y vas a estar en lo mismo. Pero él, antes de salir a liberar a su pueblo Israel, primero tuvo que hacer tres cosas. Primero,
tuvo que destruir los altares de Baal y de Acera que estaban en su propia casa, en la casa de su padre. Allí era donde estaban los primeros demonios, en su casa. Oseas capítulo 6, versículo 25 y versículo 27. Respectivamente dice así: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: mata un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Dios le dijo: primero ve a la casa de tu padre y derriba los monigotes que tiene tu papá. Hay hogares que tienen no ídolos de esos de yeso tradicionales, hay ídolos dentro de la marquesina de la casa, un ídolo de 4 ruedas, hay ídolos en las bóvedas de los bancos, hay ídolos en el guardarropa, hay ídolos durmiendo al lado de cada quien, la esposa o el esposo. Hay ídolos convertidos en hijos. Hay ídolos convertidos en predicadores y predicadoras. Tenemos que derribar esos ídolos y confiar solamente en Dios, reconociendo a cada quien, pero nuestra confianza está en Dios. Lo segundo que hizo fue que hizo un altar a Jehová y sacrificó el segundo toro de 7 años. ¿Y con qué hizo el holocausto? ¿Con qué prendió? ¿Con qué se quemó el holocausto? Con la madera del ídolo de Acera, que era de madera, lo quebró y lo usó de leña, para que ardiera, para que el sacrificio de Dios fuera quemado. Yo no estoy hablando de faltar el respeto a la gente, andar por ahí quebrando cosas, convertirnos en iconoclastas. Yo no estoy hablando de eso. Porque los que me oyen saben que en Colombia yo estaba predicando y Dios me dijo: dile al pueblo que voy a derribar el ídolo que tiene a este país arruinado. Y cayó un rayo y partió la Virgen del Carmen que estaba en el mar de Cartagena. Vive Jehová Dios. Yo no le di un mandarriazo, se lo dio Dios. Los ídolos son nada. La gente le da más importancia a esos muñecos de lo que debe. Esos son nada, dijo Pablo. Yo no le voy a faltar el respeto a alguien. Yo simplemente le digo: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y hay cristianos abusadores, falta de respeto, que no tienen educación, no tienen cordura, no tienen ética para hablar el mensaje, ni conocimiento tienen, ni siquiera fueron llamados para esto. Lo que hacen es ofender, faltarle respeto a la gente y abochornar el evangelio. Y cuando miran a uno se le paran los pelos porque creen que uno es otro monstruo de esto, con Biblia. Yo no estoy hablando de ser un tolerante de pecado, estoy hablando de que la Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo vendrán si no hay quien los llame? Hermano, pero hay que saber cómo ir, hay que saber cómo hablar. No podemos ir vacío de Dios, vacío del Espíritu Santo, lleno del poder y la unción del Espíritu. Hay mucha gente herida, que los han herido la misma gente, que fueron llamadas para sanar. El diablo los está usando para herir a gentes, personas. Yo no estoy hablando... Yo me he parado firme y me he enfrentado por la verdad. Y me han amenazado de muerte a guerrilla en muchas partes. Pero mientras Dios esté conmigo y yo esté haciendo su voluntad, sin salirme de los estándares de la palabra y del llamado de Dios y del plan de Dios, todo estará bien. Aún a mis enemigos los hará estar en paz conmigo, dice la Biblia. Y lo tercero
que después que él desarraigó la idolatría de su casa, que derribó al muñeco de Baal y el de Acera, los quemó, entonces vino la unción del Espíritu Santo sobre Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 34. Con esto voy a concluir. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Cuándo? Cuando derribó los ídolos de su casa. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se unieron a él. Pudo tocar ese cuerno, la convocatoria, y la gente vinieron a él. ¿Sabe por qué? Porque había un hombre que había limpiado su casa, que había oído la voz de Dios y que ahora se había atrevido a derribar el anatema de su casa, de su pueblo. La fidelidad es la que te hace brillar en medio de las tinieblas, pero la infidelidad, la deslealtad a Dios, va a acarrear juicio divino y trae como consecuencia la esclavitud y la imposibilidad de vivir una vida de victoria. Yo estaba hace como 5 años, no más, como 6. Yo estaba predicando en Centroamérica porque el Espíritu de Dios me movió. Yo estaba en Argentina, de ahí me movió a Centroamérica a predicar. Yo recuerdo que yo estaba estaba orando un día, estaba orando por mi país, por Venezuela. Y oí la voz de Dios que me dijo, yo llamé a Venezuela como el rey Asuero llamó a la reina Basti, en medio de alegría, de abundancia, de fiestas, de júbilo, de celebraciones, de mesas llenas, de manjares, de comida. Y Venezuela, mi iglesia y Venezuela, no oyeron mi llamado. Y como no me oyeron el llamado, como tampoco Basti oyó el llamado de Asuero, ahora tiene que venir a mí como Esther, humillada, con miedo y temor de perder la vida. Pero el Dios nuestro es un Dios de misericordias. Y sé que Venezuela ha entrado a entender el origen de la desgracia que hoy vivimos. La política que se metió en los altares. Pastores coqueteando y caminando con políticos, entregándole la iglesia a los políticos como que si fueran borregos. El pecado, la inmoralidad, la apostasía. Este evangelio falso, este chorro de apóstoles y profetas falsos que yo no sé quién los llamó, pastores que se pusieron solos, lo puso el hombre. Predicadores que lo que andan haciendo es más mal que bien. Gente que salen por ahí por las naciones diciendo que Dios los llamó para buscar dólares, para buscar esto. Eso no los llamó Dios. Esos son asalariados que Dios no los llamó. Habemos llamados. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Está sonando las trompetas, haciendo convocatoria a los que quieran ir a la lid por el Señor. Pero no vamos a la batalla a pelear, vamos en victoria, vamos a recoger el botín de guerra porque ya nuestro Dios venció. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Vamos a orar. Padre Dios, poderoso Señor, alabo tu nombre en esta hora. Te pido, Padre, que esta palabra resplandezca, Padre, como el relámpago en el firmamento. Y que tú, Dios mío, toques cada corazón, cada vida. Y que esté llamado, Señor, porque esta no es mi palabra, es tu palabra en mi boca. Señor Dios mío, que vuelva a tu pueblo a la santidad, a la pureza, al temor, a la lealtad. Que rescate su testimonio en casa y alrededor, en la comunidad. Que
que rescate a sus hijos, Padre mío, y que recupere el poder para ministrar. Levanta una nueva generación de hombres y mujeres de altar que te sepan honrar y que sea motivo de gloria para ti y no de vergüenza para tu nombre. Señor, yo te pido, Padre mío, que nos ayudes a desarraigar, a ubicar a esos dioses que nos instalaron o que hemos instalado nosotros en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Atienda el consejo de Dios. La palabra de Dios dice que el que oye la palabra, esa palabra será medicina para su alma. Así que te animo a esforzarte y a buscar a Dios en espíritu y en verdad. En el día del mal, considera. Dios te bendiga. Shalom.